Cordiales saludos, vamos a ver la clase que nos corresponde, para lo cual les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que corresponde a carga eléctrica y teoría de bandas. Vamos a leer el contenido de arriba, ¿no? Recuerden que usted va a pasar a su cuaderno de donde dice tema carga eléctrica, ¿ya? Desde ahí. Vamos a leer lo que dice las fuerzas eléctricas. Dice que las fuerzas eléctricas están presentes de forma directa o indirecta en la mayoría de nuestras actividades diarias. Cuando usamos la luz eléctrica para iluminarnos o al frigorífico para conservar alimentos, o cuando viajamos en un transporte, acciona los motores de una u otra manera, ¿no? ¿Qué más dice? Es más, las fuerzas eléctricas son responsables de una gran diversidad de fenómenos naturales. Son el resultado de fuertes interacciones eléctricas entre sus átomos y las moléculas. También los procesos químicos, como la formación de enlaces o metabolismo de nuestro propio cuerpo, son gobernados por fuerzas eléctricas. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ha leído, ¿no? Dice que las fuerzas eléctricas están presentes de forma directa o indirecta. Eso es verdad. ¿Por qué? Vamos entonces en este momento a lo que corresponde a la carga eléctrica, al tema que vamos a ver, uno de los temas, pues, ¿no? Dice que la carga eléctrica de su cuerpo tiene origen en la estructura del átomo. Imagínense, en la estructura del átomo, algo que necesitamos un microscópico súper potente para poder observar como tal. Nosotros, las personas o toda la materia está hecha por átomos, algo súper diminuto. Y a su vez los átomos están formados por neutrones, protones y electrones. El neutrón, obviamente, como podemos ver en la gráfica, se encuentra en el centro, el neutrón y el protón. Mientras que los electrones están casi, por decir, dando vueltas alrededor del núcleo como tal, ¿no? Prácticamente hagamos de cuenta que es un mini sistema solar, en donde el neutrón y el protón serían el Sol y los electrones son los que están dando vuelta alrededor de este, ¿no? Y ya a su vez, miren que ya el átomo como tal, algo súper diminuto, ya tiene cargas positivas, negativas y obviamente la carga neutra. La neutra tiene el neutrón, los protones positivos y los electrones son cargas negativas. Ahora bien, el protón y el electrón tienen la misma carga. Sin embargo, tienen signos diferentes. ¿Cuál es la carga de un electrón? Un electrón tiene menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ahí podemos observar que dice que la carga eléctrica es una propiedad física de la materia que permite a los cuerpos atraerse o repelerse. Recuerden que nosotros, que la materia como tal está hecha por electrones y si lo más diminuto ya tiene electrones, ya tiene carga eléctrica como tal, lo demás da igual. Obviamente, unos cuerpos tienen más carga que otros cuerpos. No sé si alguna vez han hecho el experimento que se pasan una peinilla y cortan unos papelitos y estos papelitos se adhieren con la carga, ¿no? Eso es gracias a la electrización. Aquí, por ejemplo, podemos observar, valga la redundancia, una gráfica de qué sucede al frotar una varilla de plástico en una seda. Va perdiendo electrones y la seda, el pañuelo de seda, llega a tener más electrones, mientras que la varilla se carga con protones. Cosa contrario sucede en el paño de lana y el plástico. Aquí sería la varilla de plástico la que se carga de electrones, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Se llama electrización. Ahora bien, vamos al concepto de teoría de bandas. Esto de aquí
No, este tema como tal no es muy complejo, pero es bastante teórico. Pronto por eso ven que tienen 2 páginas, si no me equivoco. Bueno, aparte que hay gráficas, imágenes. ¿En qué consiste la teoría de bandas? Pues dice que habla sobre el comportamiento de los materiales al paso de corriente eléctrica. Al paso de corriente eléctrica. Aquí nos damos un concepto que la banda de valencia es un conjunto de energía que poseen los electrones de valencia, mientras que la banda de conducción es el conjunto de energía que poseen los electrones para desligarse de sus átomos. Los electrones que están en esta banda pueden circular al material si existe una tensión eléctrica que los de empuje dentro de los puntos. Bueno, para no hacerles muy complejo el tema, igual ya lo tienen escrito, ¿en qué consiste? La teoría de bandas prácticamente nos habla de cómo los materiales pueden desplazarse libremente por cómo la carga eléctrica puede desplazarse libremente por los diferentes materiales. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa, ¿qué utilizamos para tener energía? ¿Con qué conectamos? Obviamente, nuestras instalaciones eléctricas están a cables de luz, regularmente son de bronce o aluminio, si no me equivoco. Entonces, ahí viene, entonces, teoría banda habla de cómo se transporta la electricidad en los diferentes materiales. Existen diferentes tipos de materiales. ¿Cuáles son? Los conductores, los aislantes y los semiconductores. ¿Cuáles son los conductores? Por donde la energía eléctrica, por donde la electricidad se desplaza libremente. ¿Por dónde? Regularmente por los metales. Regularmente, no todos los metales, pero la mayoría de metales sí eh, ayudan a que la carga eléctrica se desplace o se mueva libremente por estos materiales. Tenemos ejemplos como aluminio, bases, hierro, cobre, oro, latón, plasma, ácidos, plata, zinc, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los aislantes? Los materiales aislantes, como su nombre lo indica, es que separa de esto de aquí. Es que no circulan libremente o tan fácil la electricidad. Por ejemplo, el plástico. Nosotros vemos que los cables de electricidad que tenemos están cubiertos por plástico. ¿Por qué? Porque esto aísla la electricidad que viene que va a circular por ahí. Porque yo, imagínense un cable que esté despegado, que no tenga protección, vamos, lo topamos, nos hacemos tierra y nos electrocutamos. Por eso necesita sellarse con materiales aislantes. Aparte del plástico, tenemos vidrio, caucho, madera, cerámica, entre otros. Ahora, tenemos materiales semiconductores. Hace un momento dije que los conductores permiten libremente. Los aislantes aíslan, como su nombre lo dice, o no circula fácilmente por ahí la electricidad, y los semiconductores es algo intermedio. Eh, Circula por ahí la electricidad, sí, pero necesita un pequeño empuje como tal, por decirlo. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo: el germanio, potasio, selenio, silicio, telurio y tetraceno. Ojo, estos materiales se los utiliza bastante dentro del área informática, bastante, mejor dicho, de todos los chips que tenemos, tanto para computadores. Si tenemos una lavadora, ahí está. Si tenemos una licuadora, existe esto. ¿Por qué? Porque esto para programar las computadoras se entienden con unos y ceros. Un pequeño paso de corriente indica que es uno, y cuando no hay paso de corriente indica que es cero. Entonces mandan bastante información, es bastante se utiliza el silicio como tal. Listo, entonces hemos visto materia, qué es, cómo está conformado el átomo. Hemos hablado del electrón, cuál es su carga, la teoría de bandas, en qué consiste, sobre los materiales y su conducción.
Y por supuesto, cuáles son los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Si existe de pronto alguna duda o algo o más, aquí también podemos ver más información. Igual vamos a ver si comparto el video. Igual les dejo el link para que desde sus casas puedan volver a ver las veces que ustedes crean que es necesario. Listo, entonces, veamos. La teoría de bandas es una representación de cómo los electrones se mueven a través de bandas por medio de energía suministrada. Esta teoría es muy útil ya que nos ayuda a comprender la capacidad que tienen los compuestos para conducir electricidad. Para poder entender mejor esta teoría, necesitamos representar de una forma gráfica lo que pasa con los electrones. Para la representación, contamos con una banda donde los electrones están en reposo llamada banda de valencia. El objetivo es hacer que dichos electrones pasen a la banda de conducción, pero para que esto ocurra se deberá aplicar energía. Dicha energía excitará a los electrones para que puedan pasar a ese nivel. Entre más grande sea la distancia entre las bandas, mayor energía se necesitará y en algunos casos no ocurrirá el salto. La facilidad para que los electrones pasen a la banda de conducción determinará con qué tipo de materiales estamos tratando. Tenemos los conductores, semiconductores y aislantes. Empezaremos hablando de los conductores. El ejemplo más simple son todos los metales, ya que estos por naturaleza tienden a perder electrones de su último nivel energético. Dado su tipo de enlace que es metálico, los átomos se agrupan de manera muy cercana entre ellos, por lo que es muy fácil perder y ganar electrones de los átomos vecinos. Si aplicamos energía a estos compuestos, muy fácilmente ocurrirá este movimiento de electrones, generando una corriente eléctrica. Semiconductores. Estos son compuestos que no conducen electricidad, pero cuando se les suministra la suficiente energía o se les adicionan otros elementos, pueden generar corriente eléctrica. Se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son de un único tipo de átomo. Los más usados son el germanio y el silicio. Al tener enlaces covalentes a temperaturas normales no conducen electricidad, pero al aumentar la temperatura, los electrones se excitan, por lo que algunos electrones rompen el enlace e intervienen en la conducción eléctrica. En el caso de los extrínsecos, se le adicionan impurezas haciendo que sus propiedades cambien. Estos a su vez se dividen en dos tipos. El tipo N, que significa negativo, donde aquí se agregan elementos que al formar enlaces con la red, sobra un electrón del elemento adicionado. Para los tipo P, que significa positivo, se adicionan elementos a la red que generan vacancias, por lo que uno de los silicios no formará el enlace y ese electrón del silicio quedará deslocalizado. Para ambos casos, al aplicar energía al material, los electrones que no formaron enlaces ayudarán a la conducción eléctrica. Cuando se deje de suministrar energía, la corriente eléctrica disminuirá, volviendo a hacer que los materiales sean aislantes. Aislantes. Estos materiales están hechos principalmente de enlaces covalentes. Como ya vimos en el video de enlace covalente, para estos compuestos los electrones que forman los enlaces se encuentran en equilibrio y les es muy difícil que aunque los enlaces se rompan, los electrones puedan moverse libremente. Esto debido a que los materiales no están constituidos en red, sino de manera lineal, ya que para el ejemplo del PVC,
que es un polímero, los hidrógenos y el cloro no pueden formar más enlaces, por lo que el flujo de electrones queda muy limitado. Listo, entonces ahí pudimos observar sobre los materiales. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos en la siguiente clase. Se cuidan, tengan una bonita semana.